Hola a todos, sean bienvenidos a la última sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos a un miembro interno del grupo, él es Germán Ortiz y bueno, Germán es maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se ha centrado en la utilización de aprendizaje automático para problemas de procesamiento del lenguaje natural. Como parte de sus estudios de posgrado, desarrolló una arquitectura basada en modelos de lenguaje preentrenados para abordar la identificación de paráfrasis. Justo de esto nos hablará hoy. Este trabajo obtuvo el premio José Negrete 2023, otorgado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial a la mejor tesis de maestría en un ámbito relacionado con este campo tecnológico. Germán también ha participado en proyectos relacionados con la detección de agresividad en redes sociales, clasificación automática de ofertas de trabajo y organización de tareas compartidas, cuyos resultados se han presentado en foros académicos nacionales e internacionales. Una última cosa que también me gustaría mencionar, pues es el título de la plática de hoy, y bueno, se llama Detección Automática de Paráfrasis mediante el modelo Centers-Crowley, una arquitectura de red neuronal simple basada en codificadores cruzados y bicodificadores, que efectivamente es el tema de tesis. Así que adelante, Germán, todo tuyo. Ok, bueno, muchas gracias, Sergio, y bueno, vamos a comenzar ya con la presentación. Eh, voy a apagar mi cámara para evitar que haya problemas con la conexión y para que no se pierda el audio en lo que les comparto. Ok, bueno, como bien comentó Sergio, pues el título de esta charla es la detección automática de paráfrasis mediante el modelo Sentence-Proby, que bueno, es una arquitectura de red neuronal simple que se basa en codificadores cruzados y bicodificadores. Y bueno, eso es lo que le explicaré el día de hoy. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible para que pues pueda ser fácil de entender y pues veamos todas las vertientes que envuelven a este problema, que es la detección de paráfrasis y el uso de redes neuronales para su solución. Entonces, bueno, el índice de la presentación pues es muy sencillo. Primero vamos a hablar un poco de la introducción, qué es la paráfrasis, cómo se define la identificación automática de paráfrasis, cuáles son los desafíos que hay dentro de esta tarea y pues dónde es útil dentro del procesamiento del lenguaje natural. Después hablaremos del trabajo relacionado, que bueno, aquí les explicaré en qué consisten los modelos de lenguaje y cómo se han desarrollado distintos enfoques a partir de este tipo de arquitecturas. Después les explicaré un poco de los conjuntos de datos que utilicé, pues mencionando sus características y su distribución. Después pasaremos a la metodología en la que les explico los componentes del modelo propuesto y finalmente discutiremos los resultados y las conclusiones y posibles direcciones de trabajo futuro. Entonces, bueno. ¿Qué es una paráfrasis? Pues bueno, la paráfrasis se refiere a enunciados que tienen el mismo significado, pero que usan palabras diferentes para su redacción, es decir, que expresan las mismas ideas, pero utilizando palabras distintas. Aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo, que es el perro corre en el pasto y el can corre en el césped. Como pueden ver, estas dos oraciones tienen la misma estructura, es decir, tienen al sujeto, tienen el verbo y tienen el predicado. Y bueno, lo único que hacemos aquí es cambiar por sinónimos. Entonces, bueno, este ejemplo es muy sencillo. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo esto se puede ir dificultando, pues debido a todas las posibles variantes que hay inherentes al lenguaje. Entonces, bueno, este problema, la identificación automática de paráfrasis en el campo de la inteligencia artificial o del aprendizaje automático, pues se define como un problema de clasificación binaria en el que se tiene que determinar si un par de enunciados es semánticamente equivalentes, es decir, que expresan la misma idea. Como pueden ver en el diagrama, es un diagrama muy general, que lo que tenemos es un texto uno y un texto 2, los cuales pasan hacia un clasificador y el clasificador lo que nos arroja es una etiqueta, es decir, cero si no son semánticamente equivalentes, si no son paráfrasis, y uno en caso contrario, en caso de que tengan la misma idea. Ahora bien, este problema pues enfrenta varios desafíos. A continuación le enseñaron los dos principales. El primero es que, bueno, se ha señalado que la paráfrasis es una equivalencia aproximada entre los textos, es decir, que no se tiene o se tiene un grado de parecido en la idea que expresan. Entonces, bueno, esto está sujeto a subjetividades de los etiquetadores y bueno, se tienen que definir reglas para poder
etiquetar de manera correcta los textos. También tenemos que existen distintos tipos de paráfrasis con base en los cambios que hay en un texto respecto al otro. Y bueno, los dos tipos que tenemos es la paráfrasis baja, en la que en un texto pues hay una sustitución de sinónimos, de hiperónimos, opónimos, merónimos y holónimos. Como pueden ver, aquí les presento un ejemplo de paráfrasis. Estos fueron tomados del corpus de gastronomía que se desarrolló dentro del grupo. Y bueno, vemos cómo el primer ejemplo es el auge comercial del tequila en tiempos modernos, ocurrió a partir de 1992, aunque medio siglo antes se promovió en la radio y después en la televisión. Y el segundo texto dice, el apogeo comercial del tequila en nuestros días ocurre desde el año 92, sin embargo, a mitad del siglo pasado se difundió en el radio y posteriormente en la televisión. Como podemos ver, igual que en el primer ejemplo que les mostré, pues la estructura del texto es la misma y pues simplemente hay una sustitución de sinónimos, pero la estructura y las ideas que presenta son las mismas. También tenemos la paráfrasis alta, que además de los fenómenos de la paráfrasis baja, también hay cambios a nivel morfológico, léxico, semántico, sintáctico y discursivo. Aquí, como podemos ver, el primer ejemplo dice, el consumo de estos alimentos ha ido en aumento por los estilos de vida que se han ido adquiriendo y son accesibles en general. Y el segundo texto dice, la vida vegana tiene un auge por la facilidad de adquisición de los productos. Como podemos ver, en el primer texto no se hace referencia explícita a la vida vegana o, bueno, a las dietas veganas. Eh, Como pueden ver, aquí hay un cambio más profundo en el texto, porque seguramente en una parte anterior, pues ya se establece que se está hablando de las dietas veganas y bueno, después ya hace referencia solamente como a estos alimentos sin necesidad de ser explícito. Y en cambio, en el segundo ejemplo, pues sí hace referencia explícita al tipo de dieta que se está hablando. Entonces podemos ver también cómo el segundo texto es más corto y pues se resalta que los cambios son más profundos. Y bueno, ¿por qué la detección de paráfrasis es importante dentro del procesamiento del lenguaje natural? Principalmente aquí les menciono 4 ejemplos. El primero es que es en el acceso a información relevante en motores de búsquedas, ya que permite encontrar términos similares cuando se realizan búsqueda de información y entonces pues mejora la información arrojada por este tipo de sistemas. También pues detecta el contenido duplicado en la detección de plagio y bueno, aquí pues nos permite determinar la autoría de los textos. También bueno, en la creación automática de resúmenes, pues nos va a permitir identificar fragmentos de textos similares y pues la calidad de los resúmenes producidos será mayor. Y bueno, finalmente, dentro de la traducción automática, pues va a permitir encontrar expresiones equivalentes en los lenguajes que se están traduciendo. Y bueno, en general, la detección de paráfrasis será relevante siempre que exista más de una manera de expresar la misma idea, que como ya vimos al principio, pues dada la complejidad del lenguaje, esto siempre va a ser posible. Entonces, por esta razón es que es una tarea muy importante dentro de este campo de conocimiento. Y bueno, con todo esto en la mente, los objetivos del trabajo, de la tesis, pues fuera desarrollar una arquitectura de red neuronal basada en modelos de lenguaje preentrenados para resolver la tarea de identificación de paráfrasis. Y bueno, particularmente lo que se buscaba era proponer una arquitectura que fuera simple y que obtuviera resultados competitivos con el estado del arte, que se pudiera comprobar su efectividad con los conjuntos de datos más utilizados para esta tarea y bueno, finalmente se ofrece una alternativa atractiva para tareas a nivel de pares de textos que sea fácil de implementar y que sea altamente adaptable a distintas tareas. Esto, bueno, ya es un nivel un poco más general, ya que, bueno, existen otras tareas que involucran pares de textos que no necesariamente tienen que ver con la paráfrasis. Entonces, bueno, pasamos al trabajo relacionado. Entonces, pues primeramente habría que hablar de lo que son los modelos preentrenados. Los modelos preentrenados surgieron o ganaron popularidad a partir del surgimiento del modelo BERT, que es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer, cuya innovación, bueno, se les explicaré un poquito más adelante, pero se basa en algo que se llama autoatención. Entonces, la idea general de los modelos de lenguaje, pues es crear
arquitecturas que sean capaces de tener un entendimiento general del lenguaje a partir de algo que se llama preentrenamiento y posteriormente, mediante algo que se llama ajuste fino, pues se puedan adaptar a distintas tareas que son más específicas, agregando simplemente una capa o sí, modificando solo una capa de la red neuronal. Esto pues lo que nos va a permitir es que no tengamos que crear modelos desde cero para cada una de las tareas, sino que a partir de un aprendizaje general del lenguaje en el que se capturan tanto aspectos sintácticos como semánticos, pues las podamos adaptar a distintas tareas. Entonces, bueno, como pueden ver en el diagrama, pues en la primera parte tenemos el preentrenamiento en la que se definen dos tareas, que es el modelado del lenguaje enmascarado y la predicción del siguiente enunciado. Y después, bueno, este mismo modelo simplemente lo vamos a poder utilizar agregando una capa nueva para distintas tareas, que ahora les explicaré. Entonces, bueno, las tareas de preentrenamiento, como ya les había comentado, la primera es el modelado del lenguaje enmascarado, que lo que hace es tomar los textos y sustituir una fracción de los mismos con el token especial mask, como pueden ver en la parte de arriba de la imagen. Y lo que tiene que hacer el modelo es predecir la palabra correcta del enunciado. Y bueno, la siguiente tarea de preentrenamiento que se tiene es la predicción del siguiente enunciado, en la que al modelo se le proporcionan dos textos, texto A y texto B, y tiene que predecir si el texto B es el que sigue a partir de haber visto el texto A. Bueno, este es un problema de clasificación binaria, entonces las opciones que tiene es que sí es el siguiente enunciado y o que no es el siguiente. Y bueno, a partir de estas dos tareas es que se crea este entendimiento general del lenguaje que posteriormente se puede adaptar a tareas específicas. Y bueno, a partir del surgimiento de este modelo surgió algo que se llama la vertología, que lo que hace es estudiar los enfoques basados en modelos de lenguaje preentrenados y mejorar su rendimiento para distintas tareas de procesamiento del lenguaje natural. Principalmente se han desarrollado cuatro ejes de investigación alrededor de este tipo de modelos. El primero, pues, es las modificaciones al preentrenamiento de los modelos. Y bueno, aquí tenemos tres ejemplos. El más antiguo, pues, es el modelo Roberta, que lo que hace es eh, modificar la tarea de modelado del lenguaje enmascarado, haciendo dinámica las palabras que se sustituyen por el token mask. Y bueno, también utiliza un conjunto de datos más grande. Struct, y Ernie lo que hacen es agregar tareas para capturar mayor conocimiento del lenguaje a nivel de enunciados y de palabras. Por ejemplo, en Struct lo que hacen es agregar dos tareas en la que se desacomodan los tokens y el modelo tiene que aprender a predecir el orden correcto. Después tenemos el área de reducciones al tamaño del modelo, que lo que hace pues es crear modelos que sean más pequeños y que sean más fáciles de implementar en distintos ámbitos. Y bueno, aquí tenemos a los modelos Albert y Bord, que bueno, Bord es el que parece más interesante de estas dos enfoques, y lo que hace es crear un modelo más pequeño, muchísimo más pequeño, y después implementa un algoritmo de destilación de conocimiento para entrenarlo para tareas específicas. Después tenemos la modificación al proceso de ajuste fino, que como les había mencionado, es la parte en la que adaptamos las tareas a tareas específicas, que adaptamos el modelo a tareas específicas, perdón, y bueno, lo que propone este modelo pues es evitar cambios drásticos en los pesos del modelo cuando se tienen conjuntos de datos pequeños. Y bueno, finalmente tenemos modificaciones a la arquitectura Transformer, que lo que hacen es tratar de mejorar su rendimiento modificando la arquitectura original, que es la que se propuso en el 2017. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el modelo de Berta y el modelo Final Transformer. Y bueno, eso es en general cómo se ha desarrollado la investigación con base en este tipo de modelos. Y bueno, también tenemos otro enfoque basado en estos modelos, que son los bicodificadores, que son otro de los componentes de la arquitectura que se propone, que aquí, bueno, se propuso con el modelo SentenceBERT,
que lo que hace es utilizar dos instancias con pesos compartidos en el que cada uno de los textos se codifica de manera independiente, contrario al codificador cruzado, que fue lo que vimos primero, en el que la codificación de los textos para las tareas se realiza de manera conjunta a través de la utilización de tokens especiales para separarlos. Y bueno, finalmente, posteriormente más bien, lo que hace este modelo pues es aplicar una operación de pooling para obtener una representación vectorial de cada uno de los textos y finalmente estas se combinan y sirven como entrada para un bloque específico en función de la tarea a resolver. En este caso, la paráfrasis pues puede ser un bloque de clasificación. Sin embargo, este tipo de modelos, a pesar de que son más eficientes en el tiempo de cómputo necesario, pues tienen un rendimiento marcadamente más bajo en comparación de los codificadores cruzados. Bueno, los conjuntos de datos que se utilizaron para este proyecto fueron tres. Estos tres corpus se obtuvieron a través del sitio web Papers with Code y son los que tienen mayor número de citas para la tarea de identificación de paráfrasis. El primero es el Microsoft Reader Paraphrase Corpus, que bueno, este fue propuesto en 2005 y se compone por alrededor de 5,000 pares de textos, los cuales fueron recolectados de sitios de noticias en alrededor de 2 años. Y bueno, tiene una distribución de 67% paráfrasis y 33% no paráfrasis. El siguiente es el Corpus PostWiki, que es más reciente, que se desarrolló en 2019. Y bueno, el objetivo de este corpus pues es tener ejemplos con alta superposición léxica sin que necesariamente sean semánticamente equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que comparten un gran número de palabras entre los pares de textos. Estos, bueno, se obtuvieron a través de Wikipedia y lo que hacen es el reordenamiento de palabras y la retrotraducción para la creación de los pares. Y bueno, a diferencia del primero, está subdividido en tres corpus de entrenamiento, validación y prueba. Y bueno, los tres tienen una distribución de 44% paráfrasis y 56% no paráfrasis. Finalmente, se tiene el conjunto de preguntas de Quora, que está dividido igual en tres subconjuntos, entrenamiento, validación y prueba, con una distribución para los dos primeros, es decir, entrenamiento y validación, de 37% paráfrasis y 63% no paráfrasis. Y bueno, la distribución del conjunto de prueba es desconocida, por lo tanto, para asegurar la consistencia y validez de los resultados, pues se utilizan los subconjuntos proporcionados por el GLUE Benchmark, que es un conjunto de tareas de procesamiento del lenguaje natural que nos permiten evaluar modelos en una gran cantidad de escenarios. Y bueno, finalmente se utiliza un conjunto adicional que está creado para la tarea de inferencia del lenguaje natural. Y bueno, este es un problema de clasificación en la que se tienen que determinar la relación que existe entre los textos, ya sea que hay una relación neutral, hay una relación de contradicción o una relación de vinculación. Y bueno, más adelante les explicaré por qué se utilizó este conjunto de datos adicional. Bueno, ya que tenemos un enfoque o una perspectiva de cómo se ha desarrollado la investigación en esta área de modelos de lenguaje y los conjuntos de datos utilizados, podemos pasar a la metodología. No olvidar que los modelos de lenguaje pues están basados en la arquitectura Transformer y aquí les presento de manera general los componentes que esta tiene. Como podemos ver, aquí tenemos dos palabras de entrada que son redes neuronales y lo que tenemos al principio es que cada una de estas palabras que tiene un ID que la permite identificar como un vector. También tenemos un embedding de codificación que lo que nos va a permitir es poder capturar la posición de las palabras en el texto y a partir de esto obtener representaciones contextuales. Es decir, que en función de dónde están en el texto y del contexto, es decir, de las palabras que están antes y después, podamos capturar mejor su significado. Entonces, bueno, la autoatención lo que hace, pues es utilizar la información contextual, lo que les comentaba, qué palabras hay antes y qué palabras hay después para predecir el token actual en las tareas que ya les había explicado. Y bueno, la normalización lo único que hace es controlar la media y la varianza de las activaciones de la red y va a permitir que el entrenamiento sea más rápido. Y bueno, vamos a lo que es el modelo Sentence Crovy, que es la propuesta de este trabajo.
Y lo que tenemos, pues, es una combinación de los dos enfoques que se han desarrollado alrededor de los modelos del lenguaje, que es el bicodificador y los codificadores cruzados. Entonces, bueno, el bicodificador se basa en la arquitectura SentenceBERT, que ya les había explicado anteriormente, que se compone de una red neuronal siamesa, que es la que está marcada en verde en el diagrama. Y como pueden ver aquí, el texto 1 y el texto 2 se codifican de manera independiente y pasan a través de este bicodificador, que lo que obtiene son vectores contextuales de palabras que, como les decía anteriormente, pues se captura el significado o información relacionada con cada una de las palabras, y lo que hacemos después es obtener una representación a nivel del texto, no solo de palabras, sino del texto completo, a través de esta operación de pooling, que lo que va a hacer es, pues, es un resumen estadístico de nuestros vectores de palabras. Esto lo que hacemos a partir de obtener estas representaciones individuales es obtener su distancia euclidiana, es decir, qué tan separados están en un espacio vectorial. Y bueno, ahorita vemos qué pasa con la salida. El segundo componente de esta arquitectura, pues, es el codificador cruzado, que, como pueden ver, recibe al mismo tiempo el texto 1 y el texto 2, y pasa a través de todo el bloque de los modelos, de todos los bloques Transformer, y vamos a obtener un token especial, que es el token de clasificación, que se utiliza para, como su nombre le indica, tareas de clasificación, y bueno, almacena información relevante para realizar esta tarea. Y bueno, lo que hacemos al final es concatenar todas las representaciones obtenidas, es decir, el token de clasificación, las representaciones individuales U y B de los textos obtenidas con el bicodificador, y finalmente la distancia euclidiana entre los textos. Todo esto lo utilizamos como representación vectorial del par de textos, los cuales pasan hacia un clasificador, y bueno, a la salida tendremos las probabilidades de pertenencia a cada una de las clases, que, como les había comentado al principio, al ser un problema de clasificación binaria, pues las probabilidades de salida serán la pertenencia a la clase paráfrasis y la pertenencia a la clase no paráfrasis. Ahora, bueno, vamos por partes. A la salida del bicodificador cruzado, pues tendremos vectores de palabras, es decir, que son matrices de 35, que es el largo definido para cada uno de los textos, 35 palabras para cada texto, y se tendrán vectores de 768 dimensiones que representan cada una de las palabras de él. Entonces, bueno, aquí se utiliza el modelo BERT base como bicodificador, que contiene 12 bloques transformer. Y bueno, se prueban tres estrategias para la obtención de los vectores contextuales, que es el último estado oculto, la suma de los dos estados ocultos y la suma de los últimos cuatro estados ocultos. Y bueno, con base en toda la experimentación, los mejores resultados se obtuvieron utilizando el último estado oculto de modelo, es decir, a la salida del 12º bloque transformer, se obtienen esa matriz de vectores de palabras, las cuales pasan hacia la operación de pooling, y así se obtiene la representación individual de cada uno de los textos. Las operaciones de pooling, pues, como les comento, se utilizan para obtener la representación vectorial de cada uno de estos textos, y al final se obtiene un vector con dimensiones 1 por 768, es decir, aquí ya se engloba todo el texto en un vector. Entonces, bueno, esta operación lo que hace, pues, es crear un resumen estadístico de las salidas, o bueno, de la entrada que tiene a esta operación. Y bueno, para este trabajo se probaron dos tipos de funciones, que es el mean pooling y el max pooling, como las pueden ver en el diagrama de la derecha. El mean pooling, pues, lo que hace es sacar un promedio de todas las entradas, en este caso, pues, de las 35 palabras, o bueno, de las 35 filas, y de las 768 columnas que componen los vectores de entrada. Y bueno, el max pooling, como pueden ver, pues selecciona el mayor valor de cada una de las dimensiones del vector que está comparando. Y bueno, finalmente se tiene el clasificador, que bueno, para este trabajo pues se probaron tres bloques distintos,
El primero, pues es una red muy simple, que es una red completamente conectada con dos salidas, en la que pues tendremos las probabilidades de cada una de las clases. El segundo bloque es el que está denotado como A, que es el que pueden ver a la izquierda de la imagen. Y bueno, este consta de dos capas completamente conectadas con 300 neuronas cada una y una capa de salida con dos neuronas, cada una de estas capas conectadas seguida de una normalización por lote y la función relo como función de activación. Y finalmente, el tercer bloque es una capa completamente conectada con 1793 neuronas, una capa de dropout que lo que hace es asignar a cero aleatoriamente algunas dimensiones del vector y la función tangente hiperbólica como función de activación. Finalmente, pues se tiene una capa de salida con dos neuronas que lo que nos va a dar es la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. Y bueno, para el entrenamiento se utilizaron dos tipos de ajuste fino. El primero es el ajuste fino estándar, que es el que se propuso en el artículo de BERT, que lo que hace pues es tomar los pesos del modelo que se aprendieron durante el preentrenamiento y luego entrenar por un número pequeño de épocas y una tasa de aprendizaje pequeña para adaptar a la tarea específica que se quiere resolver. El segundo que se utilizó pues es el ajuste fino en dos fases, que se propuso en 2018 y lo que consiste es en utilizar una tarea intermedia que esté relacionada con la tarea objetivo, que en este caso es la identificación de paráfrasis, y que tenga una mayor cantidad de datos etiquetados. Para este enfoque fue que se utilizó el conjunto de datos adicional y bueno, como podían saber, esta tarea tenía que ver con la relación que existe entre pares de textos y tenía una mayor cantidad de datos etiquetados. Entonces le permite al modelo aprender de mejor forma a resolver la tarea que estamos resolviendo. Y finalmente se utilizó una técnica de aprendizaje conjunto que se llama bagging, la cual consiste en entrenar diferentes modelos de manera independiente y luego combinar tu salida para obtener la predicción final. Como pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos cuatro modelos que se entrenan de manera independiente y posteriormente sus salidas se combinan calculando el promedio de las probabilidades de salida y a partir de este promedio es que se obtiene la clasificación final. Y bueno, esto permite tener modelos más robustos, ya que pues los errores que cometan son de manera independiente y al momento de combinar todas las salidas, pues podemos tener un mejor rendimiento en la tarea que estamos resolviendo. Ahora bien, ya que tenemos una idea de cómo se realizó el entrenamiento, pues pasamos a los resultados obtenidos por la arquitectura Sentence-Crowley y el estado del arte, que son todos los enfoques que les expliqué o que les comenté de manera general en la sección de la vertología. Entonces, bueno, el mejor rendimiento en los conjuntos de Microsoft y el conjunto de preguntas de Quora es el que se muestra a continuación. Las métricas que se utilizaron para evaluar estos, estos modelos es Accuracy y F1 Score, que bueno, aquí están representadas de 0 a 100. 0 es el peor rendimiento posible y 1 es el mejor rendimiento posible. Como pueden ver, el modelo BORT es el que tiene mejores resultados en el conjunto de Microsoft, con un 94.10 de F1 score. Y bueno, Sentence Crowley se encuentra en penúltimo lugar. Sin embargo, la diferencia que hay con el primer lugar, pues es mínima. Y bueno, se puede ver también que en comparación con los demás modelos, pues la diferencia es muy poca. Y bueno, una ventaja o una desventaja más bien que tiene el modelo BORT es que se puede ver que su conjunto es marcadamente menor en el conjunto de preguntas de Quora, pues que tiene que ver con el tamaño del modelo y que al ser un modelo muy pequeño, pues es muy propenso al sobreajuste. Y como podemos ver, el modelo Sentence Crowley, pues se mantiene muy cercano a los modelos con mejor rendimiento, que en este caso es el modelo Funnel Transformer. Y como pueden ver, pues la diferencia es muy poca, de 75.40 en F1 Score, pues el modelo propuesto tiene un 73.8. Entonces, obtiene resultados bastante competitivos. Cabe resaltar que
para la obtención de estos resultados, lo que hacen los distintos autores de las propuestas con las que aquí se compara, pues es utilizar técnicas de aprendizaje conjunto. Entonces, lo que hacen pues, es entrenar varias instancias del modelo y luego utilizarlas para obtener una clasificación final. Y bueno, en este caso, pues para el modelo Sentence-Crosby se utilizaron 15 modelos independientes y esos fueron los resultados que se obtienen. Después, para tener una mejor comparación de los resultados, pues lo que se hace es realizar un enfoque de ajuste fino simple, es decir, pues no se utiliza ninguna tarea de preentrenamiento, bueno, ninguna tarea intermedia ni combinación de modelos, sino que únicamente se toman los modelos preentrenados y se ajustan a la tarea de identificación de paráfrasis, utilizando dos conjuntos, el PostWiki y el de Microsoft. Aquí, bueno, se omitió el de Quora porque como no se tienen las etiquetas del conjunto de prueba, pues no es posible implementar de manera local una evaluación. Y bueno, se utilizaron las implementaciones públicas de cada uno de los modelos para hacer un ajuste fino sobre estas dos tareas. Entonces, bueno, aquí lo que se hizo fue correr 5 veces el ajuste fino de cada uno de los modelos y se obtuvo el promedio del rendimiento en las dos métricas, que es accuracy y F1 score. Entonces, bueno, como pueden ver, en el conjunto PostWiki, pues el rendimiento de Sentence-Crosby aumenta bastante y en comparación con todos los modelos, pues se mantiene bastante arriba. Y como pueden ver, pasa del penúltimo lugar al segundo lugar en este conjunto cuando no se utilizan ningún tipo de tareas intermedias o de aprendizaje conjunto. Y como pueden ver en el conjunto de Microsoft, pues está en un tercer lugar. Entonces, vemos que el rendimiento mejora bastante cuando únicamente estamos combinando distintas representaciones de, utilizando modelos preentrenados y bueno, no tenemos que hacer ningún tipo de cambio en la etapa de preentrenamiento, modificar el tamaño o modificar el algoritmo de ajuste fino o de la arquitectura transformer. Entonces, pues es bastante la mejora que se tiene simplemente al combinar distintos tipos de representaciones vectoriales. Y bueno, para ver la robustez o la validez de los resultados, se realizaron pruebas de significancia estadística que lo que hacen es determinar si los resultados son efectivamente algo que tiene que ver con los modelos o con el enfoque propuesto o si no tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, bueno, para aceptar o rechazar la hipótesis nula, es decir, que los resultados sean con base a los modelos, se utiliza un umbral de 0.05. Y bueno, para comparar esto, pues es que se utiliza el enfoque del modelo simple, que como les comentaba, pues es que no haya tareas intermedias o aprendizaje conjunto. Entonces, como pueden ver en la comparación del modelo Sentence-Crosby con el estado del arte, tanto en el conjunto de Microsoft con el conjunto PostWiki, pues ningún valor P es menor al umbral señalado para aceptar la hipótesis nula. Entonces, pues podemos concluir que no existe una diferencia significativa entre todos los enfoques comparados y por lo tanto el modelo Sentence-Crosby pues tiene una ventaja con base en dos factores que les comentaba es la facilidad de implementación y experimentación, ya que únicamente se están combinando distintas representaciones vectoriales y se hace un ajuste fino sencillo en el que pues simplemente se utiliza un conjunto pequeño de épocas y una tasa de aprendizaje pequeñas para hacer el ajuste fino en cada una de las tareas específicas que se desea resolver. Y bueno, aquí podemos ver un análisis del error. Esto es una matriz de confusión. Podemos ver que efectivamente, esto es para el conjunto de Microsoft, podemos ver que del total de paráfrasis que se tiene, 1081 ejemplos fueron
efectivamente etiquetados como paráfrasis, mientras que 88 de los ejemplos de paráfrasis fueron etiquetados erróneamente como no paráfrasis. Y bueno, también se realizó un análisis de error cualitativo y viendo un poco más o menos cómo son los ejemplos. Aquí lo que podemos ver son falsos positivos, es decir, ejemplos que fueron clasificados erróneamente como paráfrasis, y falsos negativos, que son textos clasificados erróneamente como no paráfrasis. Entonces, como podemos ver en el primer ejemplo, pues tenemos que dentro de la diferencia entre los ejemplos, pues es la información que se añade. Por ejemplo, en el primero, simplemente dice, el lunes pasado acudió por primera vez a ver a un especialista para pruebas iniciales sintiéndose cansada y mal. Y en el segundo ejemplo se agrega información en el que dice que la estrella que interpreta a la colegiana Nina Tucker en Neighbors acudió a un especialista el 30 de junio. Aquí, como podemos ver, pues es más específica la información que se da. Entonces, bueno, aquí está etiquetado esto como no paráfrasis. Y bueno, los ejemplos posteriores son más o menos similares. Sin embargo, un aspecto interesante en los falsos negativos, que son aquellos que se clasificaron erróneamente como no paráfrasis, es decir, que están etiquetados como paráfrasis, pues podemos ver en el primer ejemplo que dice que las acciones de Amgen ganaron 93 centavos o 1.45% a $65 en las operaciones de la tarde en Nasdaq. Y el segundo ejemplo dice las acciones de Allergan subieron 14 centavos a $78.40 en las últimas operaciones en la bolsa de Nueva York. Esto está bastante extraño porque a pesar de que está hablando de ganancias de empresas en la bolsa de valores, pues está hablando de empresas distintas y está hablando también de porcentajes distintos de ganancia. Entonces, bueno, aquí podría ser un error en el etiquetado y pues hace referencia o cobra sentido lo que comentaba al principio, de que esta equivalencia aproximada de los textos, pues es problemática porque está sujeta a subjetividades. Y bueno, los segundos, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 pues creo que son más claros en por qué son paráfrasis, pero como se puede ver, pues son ejemplos de paráfrasis alta, porque además de que se sustituyen por sinónimos las ideas en los textos, pues también hay un reacomodo de ideas, por lo cual pues el modelo sufre al momento de clasificarlos correctamente. Y entonces, bueno, finalmente pues tenemos las conclusiones y el trabajo futuro. Y bueno, las conclusiones es que, bueno, la arquitectura propuesta, Sentence-Crosby, emplea codificadores cruzados y bicodificadores para tareas que tienen que ver con pares de textos. Entonces, bueno, no depende de modificaciones a la arquitectura Transformer, ni añadir nuevas tareas de preentrenamiento, ni a reducir el tamaño de los modelos o de proponer nuevas técnicas de ajuste fino, por lo que pues permite combinar fácilmente distintos modelos preentrenados y esto supone una alta capacidad de adaptación para nuevas tareas y pues hace que sea fácilmente de experimentar con ellos, ya que pues simplemente podemos cambiar los modelos que se utilizan para cada uno de los componentes, para el codificador cruzado y los bicodificadores, y pues así podemos ver cuál es la que mejor se adapta a nuestra tarea. También pues se obtienen resultados competitivos con el estado del arte en todas las tareas evaluadas. Como pudimos ver, pues las diferencias entre el rendimiento, tanto utilizando aprendizaje conjunto como utilizando el enfoque simple, pues son mínimas. Y también vemos que el rendimiento mejora considerablemente en comparación del estado del arte cuando no se utilizan estos dos enfoques, que son las tareas intermedias o el aprendizaje conjunto. Entonces, bueno, al combinar estas representaciones y sin tener diferencias significativas en los resultados, pues podemos optar por este tipo de enfoques que nos ofrecen un mejor resultado con cambios mínimos. Y bueno, finalmente, pues el trabajo futuro, pues es que
Se propone un nuevo eje para enfoques basados en modelos de lenguaje preentrenados, que consiste en la combinación de representaciones vectoriales. Y bueno, se podría hacer una exploración exhaustiva de las diferentes combinaciones de codificador cruzado y bicodificador, es decir, se podrían utilizar otros modelos, además de aquellos basados en el modelo BERT. Pues también se puede desarrollar algoritmos para selección óptima de hiperparámetros para la combinación de modelos seleccionada, ya que para este trabajo los hiperparámetros seleccionados fueron aquellos que se proponían en los artículos originales del codificador cruzado. También se podría explorar el uso de tareas de preentrenamiento o de algoritmos de ajuste fino para mejorar, ahora sí, eh, para lograr mejoras estadísticamente significativas. Y bueno, también se podría probar la arquitectura en nuevas tareas, como ya había comentado, en tareas que involucren pares de textos y en escenarios retadores, como pueden ser, pero sin limitarse a eso, pues lenguas de bajos recursos. Y bueno, eso sería todo. Esta es la bibliografía en la que se basó todo el trabajo y muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Pues bueno, a partir de este momento, para quien nos ve en Facebook y para quien nos sintoniza desde Zoom, abrimos el espacio para preguntas. Sí, perfecto, ya hay una pregunta, la voy a leer aquí en el Zoom. Francisco pregunta, ¿se podría modificar o eliminar el clasificador para ajustar el modelo a pruebas de regresión? Sí, sí, justo como comentaba en las direcciones del trabajo futuro, pues es utilizarlo para nuevas tareas. Se me ocurre que un problema de regresión podría ser obtener el grado de similitud entre dos textos. Entonces, sí, se puede modificar fácilmente el último bloque y adaptarlo a la tarea que sea necesaria. Gracias, Francisco. Voy a ir checando Facebook mientras alguien más puede preguntar si tiene alguna otra duda. No, en Facebook todavía no tenemos nada. Ah, no, sí, 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 sí. Aquí está una pregunta. Jorge Luis Salazar Gasca pregunta, ¿podría detectar el plagio? Mm, pues de manera general sí podría detectarlo. Lo único que hace falta pues es tener un conjunto de datos etiquetados y pues probar cómo sea el rendimiento. Sin embargo, creo que una de las limitantes que pueden tener este tipo de arquitecturas es que a pesar de que pueden procesar los datos secuenciados de manera eficiente, es que aún tiene problemas cuando la longitud de los textos es larga. Entonces, pues al momento de detectar plagio, pues creo que involucra textos de mayor extensión. Entonces, habría que ver cómo se puede mejorar o cómo se puede adaptar el tamaño. Ok, tenemos varias preguntas. Voy a proceder a la escrita está en Zoom, de ahí Facebook otra vez y de ahí regreso a Zoom. Ok. Ángel dice, gracias por la presentación. No me había quedado claro el porqué del tamaño de los vectores es 35 por 768. Ok, bueno, la elección del tamaño fue arbitraria, fue haciendo un análisis de los textos y pues al ver la longitud del conjunto de entrenamiento que se tenía, o bueno, de los conjuntos de entrenamiento, fue que los textos tenían esa longitud como longitud mayor, es decir, el texto más grande era de 35 palabras, entonces a partir de eso fue que se decidió utilizar ese tamaño. Gracias, Germán. Procedo a la siguiente pregunta. Alfabetización académica Arequipa pregunta. Un modelo innovador de mucha utilidad. Lo complicado tiene que ver con la estructuración lingüística del texto parafraseado, dado que cuando incluyes una sola voz puede funcionar bien. Sin embargo, podría haber inconvenientes cuando se trabaja con párrafos construidos, paráfrasis con varias voces. ¿Cómo evitar ese problema? Mm, creo que una forma en la que podría afrontarse ese tipo de cuestiones, pues sería justamente tratando de, ya sea proponer una tarea de preentrenamiento que pueda capturar esos fenómenos o, o incluso a lo mejor una función de pérdida distinta que también nos permita penalizar como mayormente ese tipo de fenómenos cuando se hacen de manera errónea, pero creo que lo principal sería crear tareas que nos permitan
identificar ese tipo de fenómenos de manera general para que sea más fácil adaptar a la tarea específica que se desee resolver, que en este caso, bueno, sería paráfrasis. Gracias, Germán. Igual gracias a la página de alfabetización académica Arequipa. Hay una pregunta todavía en el Zoom y acá andas otra pregunta en Facebook. Francisco pregunta, ¿sabes si hay un acercamiento a pruebas de similitud textual usando modelos decoders? Y unido a esta pregunta menciona, ¿y se puede usar el modelo? Ya, bueno, no tengo el conocimiento de si utilizan modelos únicamente de coders, pero bueno, también es una de las direcciones de trabajo futuro en la que pues no solo se utilicen modelos basados en BERT, que es un codificador, sino pues probar este tipo de modelos que son decoders. Y bueno, seguramente se podrá utilizar haciendo algún tipo de modificación para adaptar las salidas y combinar los diferentes tipos de representaciones. Em, una pregunta en Facebook. Luis Rocha pregunta, ¿con cuánta cantidad de datos de texto se ha entrenado el modelo? Ok, bueno, para las para paráfrasis, como pueden ver aquí en la presentación, ah, bueno, bueno, solo está el número total de ejemplos para el conjunto de Microsoft, pues fueron 5.801. Y bueno, para las tareas para los corpus de PostWiki y el de Quora, son un poco más grandes. Me parece que el más grande es el PostWiki, que son aproximadamente unos 20.000 ejemplos. Y bueno, sí, el de Quora es más o menos similar, creo que son 30.000. Entonces, eh, pues ese es el número promedio de datos para esta tarea, pues son unos 15.000 ejemplos, digamos. Gracias, Germán. ¿Hay todavía preguntas? En cuanto a Francisco, se refería más si el modelo está disponible para usarlo. O sea, si alguna vez él quisiera hacer uso de él, si tiene acceso. Y la otra pregunta aquí en Zoom es de Ángel Cadena, quien menciona, en cuanto a la capacidad de cómputo requiere muchos recursos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer las pruebas finales? Ok, bueno, para hacer el ajuste fino se utilizó, am, fue variable, pero se utilizó entre 1 y 8 GPUs. No recuerdo específicamente qué modelos son. Eran T1, si no mal recuerdo. Y pues aproximadamente en promedio se tardaba de 3 a 4 horas en hacer el ajuste fino. Entonces, pues es relativamente pequeño la capacidad de cómputo requerida. Sí, se puede hacer en un clúster bastante sencillo. En Incluso cuanto a la en Colab, disponibilidad, pues se puede usar. La disponibilidad, bueno, sí está públicamente en GitHub. Puedo compartir el repositorio si así lo desean. Ah, sí, sí, sí está disponible. perfecto, sí, si quieres eso lo podemos ver después. Em, Jorge Luis Salazar Gasca, yo creo que tiene que ver con algo que estaba en anterioridad, una pregunta anterior, pero por la cuestión de Facebook no se alcanzó a hacer bien el hilo, pero te la voy a leer y si no queda claro, preguntamos. Pregunta en Facebook. El problema del conjunto de datos podría atacarse desde el área de la combinatoria. Es una pregunta. Mm, no me queda claro a qué se refiere con la combinatoria. O sea, ¿se refiere al tamaño? ¿O, Mm, tienes pre- la pregunta anterior? es que es como que se cruzan, pero creo que tiene que ver con la pregunta que hizo Alfabetización Académica Arequipa. Si no, podemos esperar un rato a que Jorge ponga la pregunta otra vez.
Ok, si se puede, eso sería muy bueno. Ya le estoy preguntando. Bueno, mientras en Zoom, ¿hay alguna otra pregunta? Mm, No, Facebook, ahora voy a volver a meter, a ver si hay algo nuevo. No sé si Mm, puedo hacer un comentario, Adelante, Germán. adelante, adelante. Bueno, más que un comentario, pregunta. ¿Tú has aplicado tu modelo, Germán, a la resolución de paráfrasis o a la detección automática de paráfrasis, que tiene otras aplicaciones que has comentado ahora, como una posible detección de plagio, etcétera? Pero ¿a qué otras tareas del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, crees que se puede aplicar no exactamente el mismo modelo, pero la misma arquitectura que tú has usado aquí? Bueno, como comentaba hace un rato, una de las tareas que me parece que podría ser más sencilla, pues es la similitud textual, que justo es un problema de regresión, en el que se tiene que dar como salida el grado de similitud que existe entre textos. Y bueno, se puede aplicar en escenarios que tengan que ver con por ejemplo, con problemas multilingües, utilizando pues algún modelo preentrenado que ya exista en los lenguajes que se desea. Y bueno, creo que otra que puede estar como muy relacionada es la detección de, de preguntas similares, o bueno, como un componente para la respuesta automática de preguntas. Y pues ¿Sí? se podría aplicar como el mismo caso, o sea, se puede obtener el grado de similitud entre las preguntas y a partir de eso, pues se seleccionará la respuesta más adecuada. Ujú. Vale, gracias. O sea que tu arquitectura, digamos, está especialmente pensada para ver fragmentos de texto que sean similares y esto poderlo aplicar a diferentes tareas que necesiten hacer este tipo de cálculo, ¿no? Como ya has dicho algunas. Vale, gracias. Ok, voy a volver a checar Facebook a ver si Jorge pudo responder. Ahora sí que no. Em, pues bueno, Germán, ya no veo preguntas ni en el Zoom ni en Facebook. Creo que lo podemos dejar aquí. Igual ya fueron una buena cantidad de preguntas, entonces creo que ya nos ilustraste bastante. Gracias, Germán, por tu presentación y bueno, también quiero agradecer a quienes nos acompañaron a lo largo del semestre y también a los estudiantes que estuvieron presentes aquí en el Zoom. Y bueno, ya esta es la última sesión. Nos veríamos hasta el próximo año. Hasta luego, gracias por su atención. Muchas gracias.